Muy buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente con nosotros en Lo que pasó. Hoy vamos a estar hablando una vez más de un tema que, aunque ya hemos hablado en varios programas anteriores, es sumamente importante reiterar, y es el tema de la seguridad social y en particular el tema de las pensiones de los empleados públicos, de los servidores públicos. Y nos referimos a aquellos servidores públicos que están amparados por la ley 379-81, que es la ley que rige las pensiones de los servidores públicos, las pensiones a cargo del Estado. Hoy vamos a estar hablando con dos amigos, servidores públicos, que nos van a ayudar a entender mejor cuál es la situación y cuáles son los problemas y soluciones que tienen estos temas de las pensiones de los servidores públicos. Vamos a estar conversando con Natividad Rosario, enfermera de toda una vida, con un posgrado en gerencia de servicios de salud y que ha liderado un registro de enfermeras por sus pensiones de Hacienda. Y vamos a estar conversando también con el comunicador y mercadólogo y docente de muchos años, José Luis Rojas, quien también ha estado produciendo artículos, publicando artículos sobre esta problemática en distintos medios nacionales. Bienvenidos a Lo que pasó y les doy desde ya las gracias por estar con nosotros. Y me gustaría que comenzáramos, Natividad, pidiéndote que nos comentes cuál es la situación de las pensiones, de los trámites, los impedimentos que tienen las enfermeras con respecto a las pensiones. Buenos días, señor Holguín. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, en diferentes medios, pues nosotros hemos formado lo que es el levantamiento de Enfermeras Unidas para Hacienda. Esto ha sido provocado porque hemos detectado un sinnúmero de compañeras enfermeras, auxiliares y licenciadas, que ya pasan de 30, 35 hasta 40 años en servicio y con 60, 65 y hasta 70 años de edad. Y ya debemos pensionarnos, pero tenemos el problema de que estamos en una AFP a partir del 2003, cuando se promulgó la ley 87-01, y provocado porque la ley dice que con menos de 45 años pues había que pasar a una AFP, otra porque la pasaron directamente sin consensuarla, y otra porque quizá por falta de orientación pues pasaron a una AFP. En conclusión, lo que estamos demandando es que el Consejo Nacional de la Seguridad Social pues resolute, basado a la ley, a los artículos que proponen que después de esta edad y tiempo en servicio debemos pasar a reparto de Hacienda. Hemos hecho algunas actividades para reclamar nuestros derechos, que nos asiste, y nos hemos apersonado a la DIDA, a la cual la DIDA ha estado siempre de frente con nosotros, sabiendo que tenemos el derecho, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. Tenemos un levantamiento de unas 400 y tantas enfermeras que depositamos un documento al Consejo Nacional de la Seguridad Social, en el cual les solicitamos, con todas las informaciones pertinentes, que seamos transferidas a reparto de Hacienda, porque así la ley nos da el derecho, pero aún no hemos recibido respuesta. Quizás es importante decirle a los amigos televidentes que en ese relato que ha hecho Natividad, plantea casos de enfermeras que tienen más de 35 años como servidoras públicas y que se les niega el derecho. Y se les niega el derecho, como bien ella explicaba, porque se argumenta que por no tener más de 45 años de edad cuando ingresaron a este sistema de pensiones, a partir de la ley 8701, pues no tienen el derecho como de ingreso tardío a esa pensión, desconociendo que ya por trabajar en el Estado antes de la promulgación de esta ley, ellos tienen el derecho adquirido amparados en la ley 379-81. Y esa es la lucha importante. Según esa ley 379-81, ya una persona con 35 años o más de servicio como en el Estado, es como servidor público,
tiene el derecho a pensionarse independientemente de la edad que tenga. Es decir, que todos esos casos de enfermeras que tienen más de 35 años de edad, más las que tienen más de 20, pero que califican por edad y por tener más de 20 años a una pensión del Estado, el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha debido tomar las previsiones de una resolución que reconozca ese derecho, y por eso es interesante conocer esa situación, que no es particular de las enfermeras, aunque sí es importante reconocer que las enfermeras es uno de los grupos profesionales que más se ha agrupado y hecho una labor de reclamo conjunto ante esta problemática. Quisiera preguntarle, José Luis, ¿cuál es tu caso particular? ¿Cuántos años tienes de servicio? Si ya estás en condición de ser pensionado, y cuál es la problemática que se ha presentado y cuáles son los argumentos que los distintos estamentos de la seguridad social te han planteado ante esta realidad o esta problemática. Muchas gracias, señor Holguín, y un saludo especial para la audiencia de lo que pasó. El caso mío, como servidor público de 29 años y varios meses, ya con 60 años de edad, es la misma historia que tienen más de 45,000 servidores públicos de República Dominicana. Como bien señala Natividad y también usted, en el 2003, cuando entra en vigencia el nuevo sistema dominicano de seguridad social, amparado por la ley 8701, yo fui de los condenados por el simple hecho de no tener 45 años y más. A nosotros, a todos nosotros y a nosotras, nos pusieron un sello, y ese sello se le llama afiliación o inscripción tardía al sistema dominicano de seguridad social. Y yo siento que eso ha sido un crimen colectivo para muchos ciudadanos, para muchos servidores públicos,
Estamos hablando con Natividad Rosario y José Luis Rojas sobre el sistema de seguridad social y en particular sobre las pensiones de los servidores públicos que están amparados por la ley 379-81, que es la de pensiones del Estado. Antes nos quedamos hablando o introduciendo el tema sobre artículos que en la ley 8701 reconocen ese derecho adquirido de los servidores públicos que están amparados por la ley de pensiones y jubilaciones del Estado. Antes de volver sobre ese tema, me gustaría un poco conocer qué pasa con los servidores públicos en términos personales, en términos de cuáles son esas situaciones por las cuales los servidores públicos hoy en día están en crisis cuando se creían que tenían un derecho. Y me gustaría, Natividad, que tú nos comentes por tu experiencia y contacto con tantas enfermeras que están atrapadas en esta situación de que no se les reconoce su derecho a pensión. ¿Cuáles son esas cosas que pasan en la situación, en la vida de estas profesionales de la enfermería con sus pensiones? Bien, señor Holguín, compañero Luis. En realidad es una situación bien calaminosa porque tenemos enfermeras a nivel nacional con problemas de salud serios. Algunas tienen cáncer, otras están dializando y tienen unos 60 y tantos años de edad y con 30 y tantos de servicio y no pueden pensionarse por discapacidad, por enfermedad, porque la AFP lo que le proporciona es un mísero pensión de unos 6.000, 7.000 pesos. Es para que vayan a morirse a la casa. Entonces están en los hospitales, como decimos nosotros las enfermeras, arrastrando los zapatos, porque si se retiran a esa pensión que le están ofreciendo, es a morirse que van. Entonces tienen que estar ahí enfermas. Y tenemos que estar las compañeras colaborando con ellas, porque para que puedan seguir percibiendo su sueldo actual. Es penoso ver cómo algunas de nosotras hemos obtenido visa extranjera, tanto de Estados Unidos como en Europa. Contratos de trabajo se nos han ofrecido. Muchas nos hemos ido fuera del país, pero entendiendo que teníamos aquí una pensión garantizada por el tiempo que habíamos trabajado. Y también, pues, entendiendo que debemos darle un servicio a nuestra nación, a nuestro país, somos dominicanas, pues no lo hicimos. Nos quedamos aquí en el país, trabajando en nuestro país, porque entendíamos que teníamos una pensión asegurada. No vamos a empezar en otro país de nuevo, donde ya tenemos ya un camino recorrido en nuestro país. Pero resulta que en este momento, cuando abrimos la mano, vemos que no tenemos nada. No tenemos una pensión garantizada. ¿Por qué? Porque estamos en una AFP que no nos garantiza esa pensión. En el caso particular de nosotros, pues cuando fuimos a la AFP a investigar qué es lo que nos proporcionan, cuando somos enfermeras, tengo ya 39 años en servicio con 62 años de edad, que voy a la AFP, lo que me dicen que lo que me corresponde son 10.000 y tantos pesos mensuales. Cuando actualmente mi sueldo es de unos 53.000 pesos. Entonces, en realidad es algo, como dice el compañero Luis Rojas, pues es algo que nos tienen atrapados, nos tienen enjaulados. Y es lamentable esa situación. Entonces hay compañeras que también la han desvinculado enferma, ya con 30. Tengo un caso de una compañera, la licenciada Milagro González, que las tengo colgadas del alma, porque está desvinculada de su trabajo con 34 años de servicio y unos 60 años de edad, con problemas de su visión, está casi ciega, problemas de articulaciones, anda con un batón, y no se puede pensionar. ¿Por qué? Porque la AFP lo que le proporciona es una miseria, y un sinnúmero de casos tenemos así. Es lamentable, señor Holguín. Y es un caso verdaderamente lamentable, sobre todo pensando en que estas personas han dedicado su vida. En el caso de las enfermeras, han trabajado incluso en varias instituciones simultáneamente para aumentar sus ingresos y subsistir con bajos salarios que se les pagan. Pero entrando en el recurso que hemos hablado antes, de los artículos que en la ley 8701 reconocen el derecho adquirido que tienen los servidores públicos, es importante que los amigos televidentes entiendan que el reclamo que los servidores públicos hacen se sustenta en esos artículos que reconocen el derecho. Uno de ellos son el 35, que hablando sobre la finalidad del seguro de pensión, el seguro de vejez, establece como un
condicionante como uno de los elementos importantes esos empleados que han sido servidores públicos y que están reconocidos en el artículo 38. Y ese artículo 38 no solamente reconoce el derecho adquirido de los servidores públicos amparados por la ley 379-81, sino que establece en su señalamiento, en su contenido, independientemente de la edad que tenga, sin importar la edad que tenga el servidor público. Y ese señalamiento es importante para reconocer que ese derecho adquirido que tienen los servidores públicos tiene que ser reconocido. Y el artículo 38 es muy claro. Pero el 39 también, cuando habla de quienes no entran a ser parte del nuevo sistema, el actual sistema de capitalización basado en la capitalización individual, excluye a los servidores públicos a lo que se refiere el artículo 38. Entonces, fíjense que hay todo un sustento. Claro. Pero más adelante también hay otro artículo que invalida el derecho, y en uno de sus párrafos, ese artículo 59, plantea que aquellas personas que pasen del sistema de reparto, que es el sistema en el cual se funciona el sistema de pensiones para los servidores públicos, que pasen a una AFP, no pueden volver al sistema de reparto, sino pueden volver al sistema de pensiones del Estado. Me gustaría, José Luis, que tú nos hablaras un poco sobre qué hemos encontrado, qué se está reconociendo como faltas al proceso de afiliación para contrarrestar ese artículo 59, esas resoluciones, ¿qué es lo que plantean? Primero, hermano Holguín, es importante que los amables televidentes de lo que pasó entiendan que el sistema dominicano de seguridad social actual, que viene con unos vicios desde el antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Yo decía recientemente que son los mismos actores los que están gestionando el sistema dominicano de seguridad social actual. Son exactamente los mismos actores que quebraron, que le hicieron daño al Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Y de pronto uno se pregunta por qué el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector del sistema dominicano de seguridad social, a veces ve algunas cosas y otras no las ve. Por eso yo he llegado a la conclusión, Luis y Natividad, que el actual sistema dominicano de seguridad social es un puro teatro. Es un puro teatro porque, bien como señala Luis, varios artículos de la ley 8701 que crea el actual sistema dominicano de seguridad social le reconocen derechos adquiridos a nosotros, los servidores públicos. El 35, el 38 y el 39 son artículos de la ley 8701 que nos favorecen. Ahora, cuando nosotros exigimos como servidores públicos esos derechos adquiridos, que se nos permita pasar de la AFP que fuimos obligados a inscribirnos al sistema de reparto, entonces el Consejo Nacional de Seguridad Social, la respuesta que nos da es que la ley no lo permite. Pero ¿cuáles artículos de la ley no lo permiten y cuáles lo permiten? Luego entonces, cuando nosotros analizamos las limitaciones que pone el Consejo Nacional de Seguridad Social para que nosotros, los servidores públicos,
podamos disfrutar de un derecho adquirido, entonces hay que aplicarle lo que establece el artículo 60 y 61 de la Constitución de la República Dominicana. Y yo creo que el marco legal de República Dominicana dice que cuando una ley o dos leyes tienen artículos que se contradicen, se supone que debe de permanecer el que más favorece a la persona. En este caso, yo no estoy obligado. A mí ninguna ley, como servidor público, me puede obligar que yo acepte una pensión de 28,000 pesos cuando yo tengo el derecho adquirido de recibir una pensión de 80,000 pesos por Hacienda. Por eso digo, el sistema dominicano de seguridad social actual es un puro teatro. Porque de pronto encontramos, Natividad y Luis, un marketing agresivo que tienen los actores que han insertado negocios muy lucrativos en el entorno del sistema dominicano de seguridad social. Y me refiero a las AFP y a las ARS. Si nosotros analizamos la estructura de los órganos que dirigen y administran el sistema dominicano de seguridad social, vamos a llegar a la triste, a la dolorosa conclusión de que hay un sector que controla todos los organismos, y pongo el ejemplo de la Comisión Permanente de Pensiones, que es una instancia técnica de consulta que utiliza el Consejo Nacional de Seguridad Social para tomar decisiones. Y ahí está el caso de nosotros. Los casos de nosotros, los servidores públicos, que fueron demandados por la DIDA, donde la DIDA reconoce, donde la DIDA ha dicho varias veces públicamente que nosotros, los servidores públicos, que ya en el 2003 éramos servidores públicos, tenemos derechos adquiridos según el artículo 35, 38, 39, artículo 60 y 61 de la Constitución a volver a Hacienda. Porque es muy fácil para el Estado, después que un servidor público tiene 30, 28, 35 años dando lo mejor en el Estado, que ahora el Estado quiera no, tienen que ser pensionados por el sector privado, que es lo mismo que decir por las AFP, que son alcancías grandes de los principales bancos comerciales de República Dominicana. Por eso digo, la seguridad, el sistema de seguridad dominicano de social es un puro teatro. Y ahí encontramos muchos alfiles, muchos portavoces hablando de las bondades, de las maravillas que tiene este sistema dominicano de seguridad social. Y llegan al extremo, a la cobardía, llegan a la manipulación de decir que este sistema, o de hacerle mucho daño, desacreditar el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, tratando inclusive de decir que este es mucho mejor que el Instituto Dominicano de Seguro Social. Yo siento que el Estado tiene que asumir la responsabilidad con nosotros, los servidores públicos. Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, y volvemos en breve. Estamos hablando sobre el tema de las pensiones de los servidores públicos, la situación que están pasando los servidores públicos en este momento con el desconocimiento o la negación de su derecho a obtener una pensión del Estado. Y hemos hablado de los artículos que la ley 8701 reconoce en este derecho. Hemos mencionado los artículos 35, 38 y 39. Y
mencionamos también el artículo 59 de la ley 8701, que en uno de sus párrafos plantea que las personas que pasaron desde el sistema de reparto a una AFP no pueden volver al sistema de reparto. Pero en las conversaciones, tanto Natividad como José Luis han hecho referencia a que muchos de los servidores públicos fueron traspasados automáticamente a una AFP, porque en algunos momentos se dijo que todos los servidores públicos debían estar en la AFP pública, entiéndase la AFP reserva, y muchos de los servidores públicos fueron pasados automáticamente a esta AFP, pero ahora cuando van a reclamar su pensión, le dicen que no pueden ser transferidos, que no tienen derecho a volver a reparto. ¿Sí? Esos son los llamados traspasos automáticos. Otros, muchos otros, fueron, como decía José Luis, obligados por las instituciones, extorsionados en las instituciones para que se afiliaran a una determinada AFP, no necesariamente la AFP pública. Y lo hicieron a través de desorientaciones y desinformaciones. Hemos tenido contacto con servidores públicos que nos han mostrado notas que tomaron en las conversaciones incluso con asesores de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, la conocida por sus siglas como la DIDA, donde le daban indicaciones que le decían: a usted le conviene quedarse en el sistema de capitalización individual para que sus aportes crezcan. Y cuando usted tenga 60 años, oigan bien, cuando usted tenga 60 años, usted va y pide su pensión del Estado, y cuando se la den, usted pide que le devuelvan sus aportes capitalizados y se le devolverán. Y eso es un total disparate, porque ese fondo que personal del afiliado, lo válido es que se pase a Hacienda y que esa sea parte de tu cotización, de tu aporte para el cálculo de tu pensión, o tu aporte para el financiamiento de tu pensión. Entonces, estos casos fueron por desorientación y desinformación. Lo interesante es que el propio Consejo Nacional de Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones, cada una en 2 resoluciones, reconoce que el proceso de afiliación se hizo con desorientación, desinformación y traspasos automáticos. Conocemos casos de instituciones en donde los empleados cotizaron por más de 14 meses al sistema de reparto, fueron transferidos inconsultamente a una AFP y en sus fondos de capitalización individual, en su fondo personal del afiliado, no le aparecen las cotizaciones que fueron transferidas en esos 14 meses a Hacienda. Es decir, que fueron transferidos ahí y su capital, su monto de cotización fue afectado por esa transferencia. Entonces, en base a ese reconocimiento de las resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social y de la Superintendencia de Pensiones, los servidores públicos aglutinados en el movimiento por las pensiones de los servidores públicos, planteamos que el Consejo Nacional de la Seguridad Social debe reconocer como inválida ese enunciado, ese párrafo que plantea la imposibilidad de que vuelvan al sistema de reparto. Porque si ellos reconocen estas 3 faltas, estos 3 incidentes en el proceso de afiliación, quiere decir que no se cumplió el debido proceso que manda la Constitución Dominicana para todos los actos administrativos. Entonces, ante ese incumplimiento del debido proceso, no puede argumentarse. Además, un derecho adquirido no puede eliminarse por una resolución posterior. Claro. Y es lo que hemos venido conversando en esta mañana con Natividad Rosario y José Luis Rojas. ¿Qué ha hecho el movimiento por las pensiones de los servidores públicos para reclamar estas acciones? ¿Y qué medidas, qué acciones piensan tomar en el futuro? Bueno, el movimiento de servidores públicos por pensiones justas y dignas
ha estado realizando varias actividades dentro de sus posibilidades. Nos hemos estado agrupando, tenemos en programa varias actividades de contactos para llevar nuestros reclamos, nuestros justos reclamos a los organismos que deben tomar esa decisión de eliminar algunas resoluciones que ha tomado el Consejo Nacional de la Seguridad Social, por ejemplo la 289-03, que es una resolución que nos pone como una especie de candado a los servidores públicos para que podamos pasar a lo que es Hacienda. Recientemente nuestro movimiento de servidores públicos por pensiones dignas hicimos una importante reunión donde ahí se trazaron algunas ideas de estrategia de comunicación y específicamente de continuar creciendo, porque a veces uno se pregunta, ¿dónde están las asociaciones de servidores públicos de República Dominicana? ¿Por qué no ponen en su agenda, en sus planes operativos o en sus planes estratégicos ese eje? Porque yo siento que irse de la administración pública, pensionarse, irse a sus respectivos hogares a morirse del hambre, eso no tiene justificación. Y yo siento que eso debería ser una gran preocupación de los presidentes de las asociaciones de servidores públicos. Estamos creciendo. Yo les comentaba fuera de cámara, obviamente, a Natividad y a Luis, que siento que hay muchos factores que inciden para que los servidores públicos no entiendan hasta dónde eso les va a afectar a ellos cuando les llegue el momento de retirarse ya de la administración pública. Entonces, es ahora o nunca, porque de verdad que todos nosotros, como decía Natividad, se nos vendieron sueños con el sistema de capitalización individual. Ese marketing tramposo, ese marketing desinformativo que la AFP y las ARS emprendieron. Ese ejército de jóvenes que lanzaron a las calles a perseguir a los servidores públicos y a los trabajadores privados para que se inscribieran, vendiéndole unos atributos que no tiene el sistema de capitalización individual. Y nosotros, muchos de nosotros, los servidores públicos, compramos ese relato, compramos ese discurso. Pero hoy, cuando nos llega el momento de retirarnos, nos damos cuenta que fue un marketing tramposo, como ese que están haciendo mucha AFP, como ese marketing que están haciendo mucha ARS actualmente, donde utilizan comunicadores sociales, donde emplean como talento y como anzuelo a cómicos, a comediantes, para decirnos a nosotros que nuestros recursos, que nuestro dinero crece como el arroz blanco en las AFP. Pura mentira, puro teatro. Eso no es verdad y se lo dice un servidor que está ansioso por irse ya a descansar a su hogar, a disfrutar a sus nietos, a disfrutar todo ese confort de estar en familia. Pero obviamente, cuando tome la decisión, estoy convencido que mi calidad de vida va a bajar bastante, porque vivir con 28,000 pesos que me ofrece la AFP no es justo. Por eso llamo la atención de que por favor los que están decidiendo la suerte de nosotros, los servidores públicos y de los ciudadanos dominicanos, sean más humanos, sean más solidarios. No pueden pensar que todo el dinero es para ustedes. Yo siempre he dicho, Luis, ¿de qué está hecha la élite empresarial
y la élite política dominicana? ¿Por qué no comparten las riquezas? ¿Por qué permiten? ¿Por qué en mercadeo hay una máxima importante? En mercadeo dice que un servicio, un producto que no suele satisfacer 100% las necesidades de los clientes y consumidores, no sirve. Me gustaría que las AFP y las ARS hagan un estudio de satisfacción para medir qué piensan los afiliados del sistema dominicano de seguridad social, de los servicios que ofrecen, y es seguro que los resultados van a ser desastrosos. Hay una realidad, y es que la ley 8701 se está revisando por mandato de una ley que se aprobó en el 2020, y hay distintas instancias. Está la Comisión Bicameral del Congreso Nacional trabajando en esta reforma de la seguridad social. También esta Comisión Bicameral realizó distintas vistas públicas. Y es importante que comentemos a los amigos televidentes que participamos en esas vistas públicas y sometimos incluso un documento. Sin embargo, en una revisión que hicimos de la matriz con la cual están trabajando los legisladores de esta comisión, nuestras propuestas no están incluidas en esa matriz. Es decir, que se ha burlado la participación. Imaginamos que muchos otros que participamos, que nos trabajamos en una propuesta de modificación, también han sido ignorados en este trabajo que realiza el Congreso Nacional. Pero también hemos sometido propuestas a la Mesa de Seguridad Social del Consejo Económico y Social, y no hemos visto ninguna reacción a esas propuestas que hicimos a través de la plataforma pública tecnológica que contiene esas mesas, que tiene disponibles esas mesas. Peor aún, hemos solicitado un turno a esa mesa de seguridad social para exponer las demandas de los servidores públicos, y tampoco hemos tenido respuesta. Ojalá, y eso que decía José Luis, se haga. Hemos dicho en otras ocasiones, en otros ambientes, que las autoridades deben poner sus oídos en el sentir de los afiliados, en el sentir del pueblo, y conocer esos reclamos, esas insatisfacciones y las pocas satisfacciones que también se tiene, porque las hay. Pero la seguridad social necesita ser modificada. La seguridad social necesita que los derechos pasen a ser prioridad en la seguridad social, y que deje de ser un sistema que solamente favorezca a los negocios, a las ganancias de los negocios que están insertados en ella. El tiempo se nos ha ido, lamentablemente. Luis, pero una pregunta antes de terminar. ¿Usted cree que es posible que convivan dos sistemas políticos, por ejemplo, la dictadura y el capitalismo? ¿Verdad que no? Igual es porque imposible. la AFP son una dictadura en una democracia, definitivamente. Igualmente se hace difícil combinar los intereses de los negocios, que es producir ganancias, con el interés de satisfacer derechos. Nos vemos en otra ocasión. Gracias Natividad, gracias José Luis por estar con nosotros, y luego nos vemos en otro programa de Lo que Pasó.